Pues por lo pronto, Batman contra Superman. Estoy esperando. Función de medianoche desde el miércoles, en la transición de miércoles a jueves. Es la película que a mí me tocó ver además en esa función. Siempre me resulta interesante ver si la gente va a ir o no va a ir a echarse una película de más de 2 horas y media de duración a una función de medianoche para salir 3:30, 4 de la mañana, dependiendo de los anuncios y demás. Oye, pero siempre van, ¿verdad? Era una romería. Pusimos unas fotos en internet, de verdad, como metro, la cantidad de gente. Claro, después vas avanzando y cada quien se mete a su sala y todos tienen sus asientos numerados, lo cual es una gran ventaja. Pero ya estaba la multitud de gente, algunos con sus trajes de Superman, sus camisetas, unos que parecían pijamas, lo cual lo hace que la experiencia sea más cómoda, de Batman o de Superman, dependiendo, claro, del afecto de cada quien y, por supuesto, que también de la Mujer Maravilla. Esta es una película que se esperaba mucho, de las películas más esperadas de este año 2016. Y yo tenía muchísimas reservas, las sigo teniendo después de haber visto la película, pero también hay cosas que me sorprendieron. Me gustó más de lo que me imaginaba yo que me iba a gustar. La película está dirigida por Zack Snyder. Zack Snyder es el director de 300 y de Watchmen, son como las películas más emblemáticas que tiene él. Pero también es el director del Hombre de Acero, la primera película con Henry Cavill en el papel de Kal-El Clark Kent, Superman. Y esa película pues nos dejó también muy inquietos, sobre todo por las largas escenas de acción y un tema en particular que para mí fue una gran queja, esta gran batalla con el general Zod, con gran destrucción en la ciudad de Metrópolis y que no se veía que hubiera afectación a la gente más que a los puros edificios que estaban como props, como en una película de esas de monstruos japonesas, ¿no?, de antes, ¿no? Que nada más están pisando las maquetas. Bueno, un aspecto muy interesante de esta nueva película es el arranque que tiene, porque empieza minutos antes de que termine la anterior. Estamos viendo la perspectiva de Bruce Wayne, o Bruno Díaz, como lo conocíamos, Bernardo, en nuestros años mozos, llegando a Metrópolis justamente durante esta gran batalla, y sin que tengamos la cámara sobre los personajes que se están peleando, estamos viendo lo que están dejando de destrucción. Esto, por ejemplo, se había manejado en cómics hace algún tiempo con una serie que se llamó Marvels, que retomaba grandes batallas muy conocidas de la historia del cómic, pero desde la perspectiva de la gente convencional, la gente común y corriente que está en sus oficinas, que está en el coche, que está en el súper o en su casa y que nada más de reojo está atisbando lo que pasa, más los efectos. Aquí esta es una destrucción total, son escenas que por supuesto nos pueden recordar lo que sucedió en 2001 en Nueva York con las Torres Gemelas. Es un ambiente en ese sentido muy similar y ya vemos por fin que efectivamente la gente muere, la gente queda herida, la gente queda con tremendas y terribles secuelas. Por otra parte, también en esa parte del arranque, me recuerdo mucho una película de Steven Spielberg que se llama Encuentros cercanos del tercer tipo, porque nos empieza a presentar en diferentes lugares del mundo situaciones distintas. En África, una plática con revolucionarios, en el Pacífico, el descubrimiento de una piedra en el mar y diferentes situaciones que van a llevar después hacia una trama específica, que si bien de repente como que se nos distrae con estas subtramas, sobre cómo está el papel de los superhéroes, cómo son vistos por la humanidad. Ahí también la película se parece a las cintas de X-Men, donde la gente con superpoderes es cuestionada, deben o no deben tener ese poder y a quién le van a responder. ¿No? En ese sentido hay un personaje interpretado por Holly Hunter, que nos da mucho gusto verla en la pantalla nuevamente, como una senadora que efectivamente está planteando estas preguntas. Y por otra parte tenemos a Ben Affleck por primera vez como Batman. Y esto también resulta interesante porque había muchas reservas sobre su papel. A mí es un Batman que me gustó, el que él interpreta. Es una de las cosas con las que quedo satisfecho de la película. Es un Batman que está triste, que tiene una serie de conflictos internos, que no termina de superar la pérdida de sus padres. En fin, que a pesar de llevar, como dicen en la película, más de 20 años luchando contra el crimen y haber sobrevivido, él sigue preocupado por las consecuencias del mal, ¿no? De que se quitas uno y sale otro. Y ahora con un personaje, un extraterrestre que es Superman, que es todopoderoso y que no se puede detener. De ahí el tema del conflicto y justamente este antagonismo entre ambos, porque Batman lo ve como una amenaza para la humanidad. Y de ahí la gran batalla que se da. Uno se pensaría por qué se van a pelear Batman contra Superman si yo los veía en la Liga de la Justicia y eran amigos, ¿no?
Bueno, esa es la razón del conflicto. Y por otra también, conflictuado, por supuesto que también está el personaje de Clark Kent, de Superman, porque no es comprendido por la humanidad. Y nuevamente regresa Zack Snyder con este tema de la deidad, de cómo tratar de, cómo el público, cómo la gente puede interpretar como dioses a esta gente que tiene esa cantidad de poder. Y hay varias escenas que me parece que son muy repetitivas y reiterativas de lo que ya había sucedido en la cinta anterior del Hombre de Acero, sobre esta forma en la que vuela, cómo cae sobre la gente, cómo la gente lo quiere tocar. Hay, por ejemplo, una escena en México, en Ciudad Juárez, supuestamente, donde rescata unas personas y cómo se acerca todo el mundo a tratar de tocarlo, ¿no? Como si efectivamente se tratara de un evento religioso, por ejemplo. Todos esos temas y más son los que trae manejando la película. La presentación de Lex Luthor, que está interpretado por J.C. Eisenberg, este chico que hizo la película de Zombieland, la película de Facebook. Aunque él es un buen actor y me parece que es interesante en sus interpretaciones, me parece que la forma en la que él se acerca a Lex Luthor se parece demasiado al Guasón, al Joker de Heath Ledger. Ahí esa parte me hizo ruido. Por otra parte, también está la presentación de la Mujer Maravilla. Aunque tiene un papel muy pequeño en esta película, Gal Gadot, con quien también se tenían muchísimas reservas, esta modelo y actriz de Israel, que participó en al menos 4 películas de Rápidos y Furiosos, es la que encarna ahora a Diana Prince y que es la Mujer Maravilla, una mujer enigmática y que me parece que tiene muy buena presencia cuando finalmente aparece en su papel de esta heroína de los cómics. Esta película, además de ser una secuela directa del Hombre de Acero, ya decía yo que está esta conexión en tiempos, ¿no? La película inclusive empieza antes de que la otra termine, sirve como una gran precuela para la Liga de la Justicia, que además serán al menos 2 películas, es lo que tienen programado. Ya veremos qué pasa. Yo creo que en taquilla esta le va a ir muy bien, pero creo que sí, efectivamente hay un tema con la crítica. Mucha gente no le ha gustado la película. Es una película dispareja, es una película con más de 2 horas de duración, 2 horas 31 minutos para ser exactos. No tiene escena al final de los créditos, no tienen por qué quedarse en sus asientos si ya se sienten un poco cansaditos. Ya fue suficiente. Y necesitan ir al baño, corran, no pasa nada. Efectivamente no hay. Lo de los postcréditos son de las películas de Marvel. Lo pudieron haber utilizado, claro, porque es algo que ya el público está acostumbrado a ver. No existe tal en esta ocasión, pero creo que se toma demasiado tiempo en el tema de estas batallas terribles. Y ver en batalla a personas a las que no les está sucediendo nada, realmente llega a ser agotador. Y hay 2 batallas principales, por ahí aparece también el personaje de Doomsday y la batalla principal entre Batman y Superman, que toman demasiado tiempo de pantalla. Es como un engolosinamiento del director y de los guionistas con esta situación que puede ser pues extravagante y atractiva, pero que de repente puede terminar cansándonos. Yo creo que si se hubieran concentrado en lo que hubiera sido la historia de estos personajes, estos diferentes temas que ya hemos platicado, pudiera haber resultado más interesante. Sin embargo, resulta una película muy, muy dispareja, lo cual verdaderamente lamentamos. Sin embargo, eso no evita que todos queramos ir a ver qué es lo que sucede con estas nuevas versiones de Batman y Superman, porque efectivamente difieren de las que hemos visto anteriormente y también estamos ante una visión de un director que quizás no encuentra su propio camino, que ha tenido películas muy interesantes. A mí 300 me parece que es una película visualmente espectacular, también basada en novela gráfica, que llevó muy bien. Watchmen tiene sus detractores y tiene también gente que le gustó, yo estoy entre los que le gustó, y otras como Superman, El Hombre de Acero, que no funcionaron tan bien, o esta, que termina siendo muy dispareja. Pero, insisto, película esperada, película que hay que ver, película impresionante. Mientras más grande la pantalla que puedan conseguir, mejor para ver esta cinta. A mí se me antoja. No, digo, que se antoja, se tiene que ver, o sea, es de esas que es como, dirían, un must, ¿no? Sí, efectivamente, pues al menos de las películas comerciales, de las más interesantes. Y curioso que este año 2 diferentes distribuidoras y 2 diferentes productoras de cómics, ¿no? Como DC Comics con estas películas de superhéroes, o Marvel con las de Los Vengadores, pues tengan a sus principales personajes, algunos de sus principales personajes, peleándose entre ellos mismos. Batman contra Superman, y estamos por ver en un tiempo más, en un par de meses, la película del Capitán América, donde se enfrenta a Guerra Civil, se llama, donde se enfrenta contra el Hombre de Hierro, contra Iron Man. Ahora, ¿cómo conviven estas películas con la historia lineal que han planteado los cómics? No, es una gran pregunta. Este es el asunto, ¿no? Es una pregunta muy interesante. Cada vez que se genera una nueva
franquicia de películas, una nueva serie de películas, tienen su propio universo, independientemente de lo que haya sucedido en los cómics, en la letra impresa y dibujada. Ahí lo que sucede es que toman algunos elementos de tal o cual historia. Las películas de Tim Burton de Batman son una historia que toma ciertos personajes, toma por ejemplo el Guasón, que estaba interpretado por Jack Nicholson en aquel momento. Pensábamos que ningún Guasón volvería a ser interesante después de él, y mire, ya tenemos ahora al de Heath Ledger, que fue sensacional. Las películas de Christopher Nolan retomaron, y aquí está la gran pregunta: ¿cómo puede aportar una película de superhéroes a la historia del cómic? Christopher Nolan me parece que lo hace muy bien al momento de tratar de arrastrar hacia una supuesta realidad a sus personajes y justificar cada uno de sus situaciones emblemáticas. Creo que eso fue lo más interesante de la trilogía de Christopher Nolan sobre Batman. Muy bueno, sí. Que sobre todo en las dos primeras películas lo consolida perfectamente bien. Creo que se nos distrae en la tercera y perdemos justamente eso. En las películas de Tim Burton era un poco la estética gótica que tanto adora Tim Burton, aunque nunca haya sido fan de Batman, y que de repente lo transforma en algo visualmente muy interesante, y también la forma en la que peleaba Batman era como simplemente como muy estético y muchos movimientos sencillos y cortes y demás. La serie que también tuvo película, la serie con Adam West, en los años 60, que tuvo película, era otra cosa. Eran los colores, era la época psicodélica, eran los movimientos de cámara, era llevar de repente estas nubecitas de títulos y de onomatopeyas, cada uno le da una identidad, y posiblemente Batman sea el superhéroe que más actores ha tenido interpretándolo. Desde Adam West, Michael Keaton, ahora Christopher Nolan, Ben Affleck, George Clooney. Las últimas de Batman son sensacionales, a mí me encantan. Esas de Christopher Nolan. Sí. Entonces ahorita justamente se trata de ver qué pasará con Ben Affleck, porque él tiene ya, si las cosas salen bien comercialmente, tendrá la posibilidad de hacer película de Batman solito, más lo que tenga que ver su papel de Batman en las películas de la Liga de la Justicia. Y entonces, bueno, pues termina generando una convivencia, un mundo paralelo, ¿no? Sí, claro. Eso era justamente la pregunta, ¿cómo conviven? No, toman diferentes elementos. Aquí en esta película de Batman contra Superman, toma elementos de una novela de Frank Miller, novela gráfica de Frank Miller, que se llama The Dark Knight Returns. Inclusive algunos diálogos están por allí, pero las motivaciones de los personajes son distintas, ¿no? Y también aparece, por supuesto, el tema de Doomsday, que en la historia del cómic de Superman pues es bastante importante. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de Superman, ¿cómo le va? Porque me queda claro, yo de lo que he podido escuchar y lo que he podido leer, se centran mucho en el personaje de Batman, sin ser el preferido, ¿no? Pero la crítica está centrada en Ben Affleck, el personaje de Batman, alrededor de cómo se desarrolla, se retoma, pero por un lado me parece que Superman está ahí medio quieto. No, bueno, acero, es que ¿no? Yo creo que hay razones para esto. Por una parte, porque Ben Affleck es la novedad como Batman. Había dudas, ¿no? Hay que ver cómo va a ser. A Henry Cavill ya lo habíamos visto, y ya lo habíamos comparado, y ya habíamos platicado de él, qué nos parece, cuál es su estilo de interpretar a Superman. Yo creo que los dos personajes son extraordinariamente, son los personajes más populares seguramente del universo de DC Comics, de Detective Comics, y Superman siempre ha sido un favorito, pero híjoles, Batman siempre tiene ese appeal de que es un hombre normal. Su único superpoder es la lana, ¿no? El dinero. Sí, es el dinero. Pero él se entrena, él se esfuerza. Tecnológico, ¿no? Efectivamente. Con sus demonios internos Por y todo supuesto. eso. Y entonces hace que eso que te identifiques de alguna forma, ¿no? Que mucha gente diga, ay, pues igual uno, uno puede hueso, ser. ¿no? O sea, tiene esta identidad, ese carne y hueso. Y esas fallas que tiene en su psique, ¿no? Porque él es un hombre desequilibrado. ¿Quién más podía vestirse de vampiro para ir a acabar con el crimen? ¿No? Y de repente aquí también llega a hacerle cierto daño especial a los criminales. No nada más los atrapa, también los deja marcados. Y bueno, hablando de Superman, la película de Richard Donner de los años 70, me parece que es la gran película de cómics, la gran película de personaje de superhéroe, que nos da todas las bases de lo que tiene que ser el origen del personaje, su evolución, y hasta que finalmente lo podamos ver como el personaje, tal y como lo conocemos, tal y como lo recordamos, y que nos crea además una especie de
conocimiento y cultura colectiva, ¿no? Una memoria colectiva. Así que ahí lo dejamos, este tema de los superhéroes, yo creo que... Muchas salas, ¿no? En todas. En todas. Salimos ahorita y en el cine que caigas, ahí va a haber un horario en el que lo puedas ver. Así que está la de Batman contra Superman.